Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga aquí de vuelta en Radio Amanecer en Estudio. Contento de poder encontrarnos con ustedes, tener este espacio para estudiar sobre la palabra de Dios, saber que ustedes están ahí atentos al conocimiento de su gracia y a profundizar más ya en estos últimos capítulos del Evangelio de Juan. Toda una aventura durante este trimestre estudiando temas del Evangelio de Juan, y de verdad que ha sido un estudio tan enriquecedor, de tanta esperanza, estudiando este Evangelio tan especial de nuestras Biblias. Así que, Pastor Matos, ¿cómo estás en esta hora, hermano? Dios te bendiga. Bueno, pastor, estamos caminando, nos acercamos al gran día de la ofrenda de gratitud, donde iremos todos juntos, con gozo, con alegría, a adorar a nuestro Dios y llevarle no solamente una ofrenda, y llevarle nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, porque Él merece toda nuestra adoración, porque Él ha sido fiel. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así es, Jehová es nuestra fortaleza, es el eslogan, el tema basado en el Salmo 46 que hemos estado estudiando durante estos últimos meses ya en la canción. Ahora precisamente iniciando ya nuestra semana de la gratitud en cada iglesia de República Dominicana. Todas las noches, la mayoría de las iglesias en República Dominicana, a partir del sábado 14, que ya pasó, hasta el próximo sábado 21, en horario de la noche, en los días de domingo hasta viernes, en la mañana, en el día sábado, hay toda una semana de gratitud, de alabanza, de adoración, de estudio de la palabra de Dios basada en el Salmo 46. Te invitamos a que asistas a una de nuestras iglesias y puedas crecer más en ese conocimiento de la palabra de Dios. Y sumado a esto, Pastor Matos, así como también se acerca la ofrenda de gratitud este sábado 21, también se acerca el campo nacional de conquistadores, Nehemías Tiempo de Reformas. Eso es Semana Santa del año 2025. Ya eso no se ve tan lejos porque ya estamos casi en el 2025. Así que a inscribirse, hagan los arreglos de la matriculación, por favor, queridos padres, conquistadores, dirigentes que nos escuchan, y que juntos tengamos esta fiesta nacional lindísima en esta actividad que llevaremos a cabo con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, te invito para orar, porque hay mucho que hablar en este día. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Gracias por tu palabra nuevamente que se renueva cada día. Y ahora al estudiar sobre la vida de Jesús, tu amado Hijo, estas horas finales antes de morir, te pido que nos puedas hablar y bendecir en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pastor. Nos alegramos juntos al estudiar esta lección número 12. Hay un texto que estamos memorizando, pastor. Quiero pedirte que lo repases con nosotros en esta hora, por favor. Claro que sí. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Juan 18:37. Yo pienso que lo podemos aprender de aquí al miércoles, pastor. Con la ayuda de Dios. Sí, ya de aquí al miércoles vamos agarrando ahí y nos los aprendemos, Dios mediante. Desafiamos a cada amigo, a cada hermano también, para que pueda memorizarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica en su vida. Sí, porque es como una conversación y es fácil como aprenderlo, porque entonces Pilato le dijo: «Luego tú eres rey», y entonces está la respuesta. Respondió Jesús: «Tú lo has dicho, yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Así que no es tan complicado. Así es, para hoy domingo 15 de diciembre está la pregunta como título para estudiar en el día de hoy: ¿qué es la verdad? Y hay un texto que queremos leer, compartir, que está en San Juan 18, 28 hasta el 32. Llevaron a Jesús de casas de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua.
Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondiéndole, le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato dijo: Tomadle vosotros y juzgadle según su ley. Y los judíos le respondieron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El juicio de Jesús no es descrito en detalle en toda la Biblia. Como ya decíamos en el día de ayer, Jesús estuvo en el Getsemaní, allí luego de pasar un rato, horas en oración, en angustia, rogándole o pidiendo a su Padre que si era posible que pasara de él esta copa. Luego de este acontecimiento, la Biblia dice que Jesús fue traicionado, vino Judas, lo entregó con un beso, luego es llevado a la casa de Anás, Juan 18:3, donde se le hace un juicio preliminar, y luego de allí recibe el primer golpe de un alguacil que servía también a Anás, y Jesús le responde: ¿por qué me pegas? Juan 18:23. Luego es llevado donde Caifás, después de otro breve interrogatorio, otro juicio, y luego entonces de recibir puñetados, golpes, bofetadas, según Mateo 26, San Marcos 14, nos habla acerca de eso. Lo llevan luego entonces donde Pilato, donde para que lo condenara a muerte, porque a ellos no le era permitido condenar a nadie, no tenían la autoridad para condenar a nadie a muerte, siendo esto lo que querían que hicieran con Jesús, que lo condenaran. Pilato, luego de interrogarlo, de hablar con él y de ver que no había ningún pecado digno, ninguna culpa digna en este hombre que lo llevara a la muerte, decide dejarlo en libertad, y para ello luego lo manda a azotar. Luego de ser azotado, lo trae nuevamente donde sus verdugos, quienes estaban acusándole para que le dieran muerte. Estos les dicen que no lo dejara en libertad, que si los dejaba en libertad no era amigo del César. Luego es azotado nuevamente, es decir, Jesús recibe un total de 80 latigazos, y luego de eso entonces es que Pilato da la orden para que lo crucificaran. Es triste el hecho de Pilato, la vida de Pilato. Luego de esos detalles que, aunque no lo encontramos muy especificado en el Evangelio de Juan, pero nos damos cuenta mirando la cuádruple narración evangélica de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta ese proceso por el cual Jesús pasó previo a ser crucificado, a ser muerto, y luego entonces de ese proceso es que él es colgado en una cruz, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Cuando vemos el Evangelio de Juan, familia querida que está ahí conectada con nosotros en esta hora en Radio Amanecer en estudio, usted va a notar que hay elementos de diferencia entre la narrativa de Juan y los evangelios sinópticos. Precisamente por eso Juan no es un evangelio sinóptico, por la forma en que está la narrativa en su evangelio. Hay elementos que usted no va a encontrar en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, usted va a notar, estudiamos la semana pasada, cuando estudiábamos el tema de Juan 17, la oración de Jesús por los discípulos. Usted nota que en la oración de Jesús está claramente el componente de su muerte. O sea, él había venido con el fin de morir. Y Juan está presentando el elemento de la crucifixión como un elemento de gloria de Jesús. Por eso precisamente esta semana estamos viendo la gloria de la cruz y la resurrección. Entonces, Juan está abordando el concepto de la cruz como un elemento de gloria de forma muy clara en su evangelio. Usted va a notar que del capítulo 17 del Evangelio de Juan al capítulo 18, donde está el arresto de Jesús, no existe, como en otros evangelios, la narrativa de Getsemaní. Usted no va a encontrar las gotas de sangre en la frente de Jesucristo. Usted no va a encontrar en Juan capítulo 18 al Cristo que le dice al Señor que si hay otra forma, quite de él esa copa. Eso no aparece en el Evangelio de Juan, porque Juan no está enfocando ese concepto de sufrimiento
tan fuerte que otros evangelios presentan. O sea, esa parte cruda de la crucifixión y de lo que antecede sobre todo a la crucifixión no está narrado en el Evangelio de Juan. O sea, Juan está presentando de una forma intencional el elemento de la gloria de la cruz. ¿Y por qué? Usted va al capítulo 18, por ejemplo, hay un detalle interesantísimo. Juan 18:1, que no está para leerlo hoy, pero yo lo voy a leer, dice allí: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, Pastor Matos, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Note que ese elemento de la mención de un huerto es intencional en Juan, porque cuando usted piensa en el concepto de un huerto, ¿a dónde va su mente inmediatamente? Por lo menos mi mente va al huerto del Edén, Pastor Matos. Así es. Y usted sabe que desde el principio Juan capítulo 1, versículo 1 está recreando el relato de la creación de una manera interesantísima, presentando a Cristo como el inicio, aquel que es el verbo, que estaba con Dios desde el mismo comienzo de las cosas. Entonces ahora en el capítulo 18 hace un recuento de un huerto. Y el huerto nos hace pensar en el lugar donde Adán y Eva pecan y caen. Ese huerto del Edén. Ahí donde Adán y Eva perdieron precisamente ese reino que Dios le había entregado para que lo administraran. Allí pierden esa oportunidad de gobernar, de dirigir. O sea, le ceden la tutoría, la dirección al diablo del mundo al pecar. Pero ahora Cristo en un huerto. En el huerto precisamente donde es entregado, y también había un huerto cerca donde es crucificado, y es precisamente en ese huerto donde ahora Cristo, donde Adán perdió, ahora Cristo vence. En ese lugar de la cruz, ahora Cristo es vencedor. Y en ese huerto, que era un lugar recurrente, donde va Judas y entrega a Jesucristo, que era un lugar donde ya se conocía de antemano, que era el lugar precisamente donde Cristo se vio con Nicodemos en un momento dado, era un lugar recurrente donde Cristo visitaba. Ahí es entregado y entonces es encarcelado. Y eso tiene que ver todo ahora con el tema de cómo él llega a manos de Pilato, precisamente para ser juzgado. Hubo un encuentro entonces entre Jesús y Pilato, y hubo un diálogo en ese encuentro que ellos sostuvieron. En San Juan 18:33 encontramos, pastor, este diálogo. ¿De qué hablaron? En estos versículos. Me gustaría, por favor, que le des lectura a estos versos, Juan 18:33 hasta el 38. Con mucho gusto, por favor, junto conmigo busquen en sus Biblias Juan 18:33 al 38. Recuerden que si seguimos un orden secuencial antes de leer el texto, estamos hablando que Cristo es entregado en Getsemaní por Judas, Cristo es tomado, es juzgado de noche de forma ilegal por Anás y Caifás. Esto le declaran culpable de muerte y ahora lo llevan donde Pilato para que Pilato dé la orden de muerte. Ya como dijo el pastor Matos, los judíos no tenían esa autoridad de hacerlo. Y dice Juan 18:33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Interesante lo que nos presenta aquí el apóstol Juan en su evangelio de este diálogo, de este encuentro que sostuvieron Pilato y Jesús. Y lo interesante de este encuentro es que Pilato entraba, salía, hablaba, preguntaba. Vemos a un Pilato realmente inquieto con lo que está aconteciendo. Y vemos a un Jesús quien va a ser condenado tranquilo y en calma. En medio de esa situación, Pilato le hace la pregunta a Jesús si tú eres el rey de los judíos. Y aquí Jesús le hace otra pregunta a Pilato: lo que estás diciendo de que soy rey,
¿Lo dices por tu propio conocimiento? ¿Tú me reconoces como rey? ¿O lo que estás diciendo es lo que has escuchado de otro? Y esto se hace importante en la vida de cada ser humano. Cada uno tiene que tener una experiencia con la verdad, con el conocimiento de quién es Dios para cada uno de nosotros. No olvidemos aquella pregunta que Jesús le hiciera en una ocasión a sus discípulos: ¿qué dicen la gente que soy yo? Y respondieron los discípulos y dijeron varias cosas: eres Juan, eres Elías o uno de los profetas. Y luego Jesús le hizo una pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le reconoce diciéndole que lo que ha dicho viene por revelación divina. En otras palabras, el conocimiento de Dios que tú y yo tenemos es un conocimiento que viene a través de la revelación bíblica que encontramos de Dios en su palabra, de la persona de Jesús encarnado en su palabra. Si esa revelación, si ese conocimiento que tú y yo tenemos no es un conocimiento de una búsqueda sincera de nuestros corazones en conocer la verdad, entonces no la conoceremos, como lamentablemente aconteció en la vida de Pilato. Pilato estuvo frente a la verdad y preguntó: ¿qué es la verdad? Aunque tenía la revelación ahí, aunque tenía la persona verdad ahí, no la pudo reconocer. Ya el mismo Juan lo dijo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo le rechazó. Ahora Pilato le dice: pero yo no soy judío, es tu propia nación la que te ha entregado a mí para que te condene, para que te juzgue y te condene a morir. Pero lamentablemente Pilato, aunque no era judío, tuvo la oportunidad, como muchos otros la tuvieron y la reconocieron, de entender que en Jesús realmente estaba la vida. En este diálogo que Jesús y Pilato tuvieron, realmente Pilato tuvo la oportunidad de conocer, de reconocer realmente quién era la persona que estaba frente a él. Jesús se lo dio a entender cuando Jesús le dijo: yo para esto he venido, yo para esto he nacido, para ser rey, pero no un reino de este mundo, sino un reino que es de un mundo diferente. Yo he venido para reinar en los corazones, en la mente, en la vida de las personas y para regenerar en su vida lo que el pecado ha dañado, para restaurar y para dar vida. Si Pilato realmente hubiese reconocido lo que Jesús vino a entregarle, vino a darle, si Pilato realmente hubiese hecho caso a lo que su propia esposa, por revelación también divina, noten, revelación, lo mismo que Jesús hizo con Pedro y le dijo que eso viene por revelación. Jesús no dejó a Pilato, no dejó a su familia, no dejó a aquellos realmente fuera de reconocer realmente la obra, la misión que él había venido a realizar. Muchos lamentablemente van a perecer no por falta de revelación ni por falta de evidencias, sino por no creer a la persona, a la verdad. Y esa verdad está presente hoy para nosotros también en la vida y muerte, resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante, Pastor Matos, el lugar donde se hace este interrogatorio, como lo describe el Evangelio de Juan capítulo 18 y capítulo 19, donde sigue el juicio de Pilato contra Jesús. El lugar donde Pilato interrogó a Jesús también es importante porque revela la dinámica de poder de todo este episodio. Juan señala concretamente que ocurrió en el cuartel general del gobernador en Jerusalén, o sea, el pretorio, según el versículo 33 que ya leímos. Esta era la residencia de Pilato cuando estaba en Jerusalén. Normalmente este hombre se encontraba en Cesarea Marítima, en la costa mediterránea. Como gentil, Pilato no tomaba ninguna medida para eliminar la levadura de su casa o de su dieta en previsión de la Pascua. Los líderes judíos que acusaban a Jesús tuvieron cuidado de no entrar en la residencia de Pilato para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Jesús, como judío, no fue beneficiado con esa cortesía. El romano Pilato, un gobernador colonialista etnocéntrico, era conocido por ser rencoroso y cruel con los judíos, ejecutando injustamente a muchos, saqueando sus finanzas e infiriendo deliberadamente sus leyes de idolatría. Sin embargo, en este ejemplo concreto, usted nota que
Pilato está siendo condescendiente con los dirigentes judíos. Él sale hacia afuera para el tema de hablar con los judíos que estaban allí condenando o culpando a Jesucristo de que lo mataran. Pero luego entraba, o sea, el relato presenta que Pilato entra y sale 7 veces del pretorio en el momento que está haciéndole el juicio a la persona de Jesús. Y en estos encuentros también en tres oportunidades, Pastor Matos, él dice que Cristo es inocente. 3 veces. 3 veces dice que no encuentra nada en este hombre. En el diálogo incluso que acabamos de leer en Juan 18, 33 al 38, usted nota que el versículo 38 dice claramente que él sale y dice que ese hombre es inocente. O sea, él no ve nada, absolutamente nada por cual condenarlo. Simplemente era un concepto de la propia ley judía lo que estaba aquí envuelto. Era una persecución religiosa, como hemos señalado anteriormente. Pero la conversación entre Jesús y Pilato está centrado en el concepto del reino, que claramente Cristo le explica que su reino no es un reino político, es un reino teológico en este caso. O sea, no tiene nada que ver con políticas gubernamentales del entonces donde vivía Pilato, sino que era un reino forjado en el contexto espiritual en ese entonces, que obviamente tendría implicaciones más adelante en un reino eterno que Cristo viene a establecer aquí en la tierra. Y luego sale a colación el concepto de la verdad con la pregunta que Pilato hace, pero no espera una respuesta de parte de nuestro Salvador. Como hemos dicho, Pilato no escuchó la verdad de labios de Jesús. Él estaba frente a la verdad. Él estaba ahí frente a él y lamentablemente no aceptó. Cuando Pilato hace la pregunta, está tratando de obtener una respuesta teórica, un concepto, pero Jesús está tratando de hacerle entender a Pilato que Él es la verdad y que Él tiene que reconocerlo a Él. Ya el mismo Jesús se definió de esa manera, como ya bien sabemos en San Juan 14:6. Pero tristemente las tinieblas envolvieron a Pilato y la consecuencia de ser envuelto por las tinieblas fueron tristes para este gobernador que años más tarde, un tiempo después, perdió el puesto de gobernador. Es como la persona se va degradando. Cuando usted deja de reconocer la verdad de Dios, usted va cayendo en un estado de degradación que llega un momento en que ya no puede reconocer, por más evidencia que Dios pueda darle, no puede reconocer esa verdad, esa luz que Dios le está dando. Cuando usted acepta la verdad de Dios, no solamente nosotros la recibimos, sino que ahora nos convertimos en voceros de esa verdad, proclamadores de esa verdad. Y eso fue lo que aconteció en la vida de los discípulos, que ellos proclamaron esa verdad, que vieron en la persona de Jesús, que reconocieron en Él, que lo aceptaron. Y al ser recipientes de esa verdad, entonces fueron proclamadores, comunicadores de ese mensaje para que otros también pudieran reconocer y recibir la verdad que solamente tenemos en Cristo Jesús. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Como verbo eterno, el logos de Juan 1 al 5, Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y de verdad, presenta Juan 1:14. La gracia y la verdad vinieron a través de él, presenta Juan 1:17. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad en Juan 5:33. Jesús afirmó que su Padre es veraz en Juan 7:28. Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre en Juan 8:40. Jesús es el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. La palabra de Dios es verdad en Juan 17:17. Y a pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. Y esto es muy interesante porque podemos estar frente a la verdad y no conocer la verdad. Podemos estar frente al perdón y no recibir el perdón. Es interesante cómo más adelante usted va a encontrar a los soldados salpicados por la sangre de Jesús. Gente literalmente bañada por la sangre de Jesús. Un soldado que golpea a Cristo con un látigo y su sangre de repente le ensucia la cara. Gente cubierta de sangre y a la vez completamente perdidos. Esa sangre que obra redención
se convierte en un símbolo de perdición para tantos que simplemente no reciben el perdón dado. O sea, podemos estar delante de la salvación y no recibir la salvación por nuestra obstinación, simplemente porque perseguimos otros intereses. Y Pilato, lamentablemente, tiene que ver con eso, pastor. Pilato buscó otros intereses. Estuvo delante de la vida, estuvo delante de la verdad, estuvo delante de un rey como ningún otro rey, y él entendía que era alguien diferente el que estaba frente a él, y por eso de alguna manera quería liberarlo, pero su deseo de liberarlo no era mayor que su deseo de mantenerse en el puesto y de complacer a los judíos, a un punto de que sintió temor, presenta la Biblia, a una revuelta judía que pudiera ocurrir en ese momento ante los gritos de la multitud que como demonios decían: crucifícalo, crucifícalo. Es interesante cómo podemos ceder ante las presiones de los muchos. Así que cuidémonos de las presiones de los muchos, por cierto. La mayoría, muchas veces, y cada día es más generalizado el asunto, la mayoría no tiene la razón, Y usted puede verlo claramente aquí en la Biblia. El hecho de que una multitud grite algo, no necesariamente eso sea lo correcto o sea lo veraz. Y usted lo ve en una multitud que gritaba la crucifixión para una persona que no merecía ser crucificada, para una persona que no había hecho nada malo, para una persona que es enjuiciado de manera ilegal completamente, según presenta la revelación bíblica, y cómo las personas, y esto es tan penoso, estén queriendo que alguien lo maten rápido para irse rápido para la iglesia. Y eso es algo que completamente descorazona a la gente cuando vemos el testimonio de los sacerdotes, cómo querían que Cristo fuera muerto rápido porque tenían que irse para el culto a celebrar la Pascua. Lamentable todo esto. Quiere el Señor que nosotros no actuemos de la misma manera. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es la verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, y era de darle muerte y que él siguiera siendo amigo del César. Acabo de leer en el Deseado de todas las gentes, página 675. Que Dios pueda ayudarnos cada día, queridos amigos y hermanos, a comprender que la verdad no es un concepto, que la verdad es una persona, y esa verdad ha sido revelada en esa persona que es Cristo Jesús. Que al convivir hoy con esta luz, con este conocimiento, podamos recibirla, aplicarla en nuestra vida y convertirnos, claro está, en comunicadores de esa verdad para que otros también puedan realmente conocerla. Les invito para que me acompañen en este momento y juntos hablemos con Dios por medio de la oración. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de una vez más estudiar tu palabra, este tema acerca de la verdad, que no es un concepto, que es una persona, que eres tú, que podamos comprender, entenderla y que podamos recibirte siempre en nuestros corazones y a la vez poder ser comunicadores, proclamadores de esa verdad a un mundo que perece. Danos tu paz en esta hora y ayúdanos a convertirnos cada día en hombres y mujeres que no solamente vivamos la verdad, sino que también la proclamemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.